en la carta de Santiago. Entonces, les invito a abrir sus Biblias ahí en la carta de Santiago. Vamos a leer los primeros 6 versículos de esta carta para tener después un comentario introductorio, presentar esta carta y también motivarnos a leer y a ir desentrañando los tesoros de la palabra de Dios aquí, específicamente en esta parte de su revelación para nosotros. Leemos, vamos a entrar directamente a leer entonces los primeros 6 versículos del capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Leímos una porción así para escuchar el texto, las primeras palabras de esta carta de Santiago. Santiago encontramos también en la escritura con otro nombre aparentemente, aunque es el mismo nombre, con una pronunciación diferente nomás. Llegó a ser Santiago a través de diferentes pronunciaciones que fue teniendo y también con el agregado de un prefijo, porque Santiago en realidad es Tiago con el prefijo con el que se le llamó por ser un santo, ¿verdad? En realidad el nombre es Tiago, ¿sí? De Santiago, ¿sí? Y Tiago viene de Iago o de Jacobo, ¿sí? Que es, entonces nosotros encontramos en la escritura con el nombre de Jacobo, ¿sí? El nombre Jacobo, que a su vez viene de Jacob, ¿sí? Ese es el nombre de Santiago y tiene otras. Se le llama, es muy interesante ver si es que vamos a ir viendo en qué nombres fue derivando el nombre de Jacobo o de Jacob, ¿sí? Jacobo o Jacob o Tiago, ¿sí? Inclusive Jaime es el mismo nombre. Una rica variedad de nombres que fueron derivando del nombre de Jacobo. ¿Quién es este Santiago? ¿Quién es Santiago? Bueno, el primer Santiago o el primer Jacobo que encontramos en el Nuevo Testamento es el apóstol, aquel que fue llamado, que era hijo de Zebedeo, junto a su hermano Juan, que era llamado hijo del trueno. Sí, parece que el papá tenía un carácter un poco fuerte y por eso era llamado así, y los hijos también medio que heredaron ese carácter un poco impetuoso. Sí, en algún momento
le dijeron al Señor, ¿qué te parece, Señor, si a esto que no quisieron escuchar el mensaje, mandamos que se caiga fuego del cielo y que les queme a todos ellos, ¿verdad? Así eran de impetuosos estos, que fueron llamados hijos del trueno, ¿verdad? Claro que el Señor les dijo eso. Ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son, ¿verdad? Yo no vine acá para quemarle a nadie, ¿sí? Así que, bueno, y el Señor les fue corrigiendo, por supuesto, y después el Espíritu Santo moldeando también el carácter de... Bueno, en realidad yo le estoy hablando de este Santiago, el apóstol, pero el que escribe esto no es ese Santiago, ¿sí? El que escribe esta carta no es ese Santiago, sino que es otro que aparece en la Escritura, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, para tener una referencia. Vamos a leer dos referencias nomás. Hay varias otras en las que aparece este escritor de la carta. En Mateo capítulo 13, versículo 55. Estaban hablando de Jesús los hombres, y dicen acerca de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí hablan de sus hermanos, los hermanos de Jesús, y entre ellos está primeramente Jacobo, ¿sí? Yo les había dicho que este Jacobo es el mismo nombre, Iago, ¿sí? Que nosotros le conocemos en la Biblia en español como Santiago, ¿sí? Bueno, es este que era hermano del Señor, ¿sí? Hermano de familia del Señor, que al principio, según dice la Escritura, ni siquiera creía en él. Sus hermanos no creían en él, dice en el capítulo 7 de San Juan, en el capítulo 5, dice que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí? Al principio sus hermanos, entonces, como se criaron con él y todo eso, es muy común, es muy normal, y Jesús luego había dicho también, eso mismo había dicho, que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y como ellos se criaron con él, entonces decían: ¿qué hijo este va a ser nuestro? ¿Qué va a ser este el Mesías? Sí, este es nuestro hermano, no, ¿verdad? Y mencionado también en las epístolas, en las cartas de Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver qué llegó a ser este hermano del Señor que no creía en él. Llegó a ser después algo, vamos a tomar como referencia Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pablo está rememorando. Dice aquí, versículos 18 y 19: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor. Este Jacobo, que vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eso ya no voy a leer porque voy a alargar demasiado, tengo que hacer únicamente una selección. Llegó a ser, junto con Pedro, eran los referentes, podría decirse, los líderes en la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Ellos dirigían así la toma de decisiones importantes y dejaban así bien sentados los criterios doctrinales, ¿sí?, en la iglesia. Entonces llegó a ser un creyente. Al principio no era un creyente, no creía como los demás hermanos de Jesús,
pero después sí llegó a ser un creyente y un hombre importante en la iglesia en Jerusalén. Bueno, esta carta, vamos a ir hablando de la carta. Esta carta tiene un contenido que se podría decir es eminentemente práctico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por un lado se podría separar solamente a modo de entender la parte doctrinaria o la parte doctrinal y la parte práctica. Sin embargo, esto es una sola cosa, ¿sí? Porque yo no puedo decir que mi doctrina es buena si mi práctica es mala, ¿sí? La sana doctrina lleva a una vida de santidad y de obediencia. La sana doctrina tiene que llevarnos a una vida de santidad y de obediencia. A modo de explicar un poco eso, yo quiero llevarles a Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17. En la oración de nuestro Señor Jesucristo, San Juan capítulo 17, versículo 17, me dice Jesucristo, le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el versículo 19 le dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y hay muchas otras partes en las que la Escritura nos muestra que la verdadera santidad se fundamenta en la verdad. Si nosotros creemos en la verdad, entonces eso hace que nosotros seamos santificados, no solamente en el sentido de ser apartados, sino que la verdad moldea nuestro carácter. Si realmente creemos, porque si no es una cosa teórica en nuestra cabeza nomás, y eso es justamente la parte medular del mensaje de Santiago, es eso, que nosotros recibamos la verdad, que creamos la verdad, y que esa verdad que nosotros creamos, esa verdad que nosotros creemos, mejor dicho, esa verdad que nosotros creemos se refleje en nuestra conducta. La verdad que nosotros creemos tiene que reflejarse en nuestra conducta, porque si no es una verdad completamente estéril. Es estéril. El énfasis de Santiago es la fe, si es verdadera fe, se manifiesta en la conducta. La fe que no tiene obras, dice, es una fe muerta, no sirve para nada. Y no es contradictoria con las epístolas de Pablo, como algunas veces se quiere poner en oposición, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver hoy, aquí en este primer sermón, que es un poco introductorio, vamos a ver que la misma cosa enseñan Pedro y Pablo y todos los escritores, ¿sí? La misma cosa. La fe no es teoría, la fe es práctica basada en la teoría, ¿sí? Basada en la verdad. La verdad tiene que santificarnos. Entonces no es correcto, es errado tratar de oponer la enseñanza de Santiago con la enseñanza de los otros escritores, especialmente con la enseñanza paulina, con la enseñanza de Pablo. La gracia o la salvación por fe se manifiesta con las obras, y de hecho tiene que ser la misma enseñanza, porque tanto las cartas de Pablo como la de Santiago están inspiradas por el mismo Espíritu Santo, y concuerdan en que la salvación es por gracia, porque es don de Dios, como toda buena dádiva, dice en la carta de Santiago, proviene de lo alto.
y se manifiesta o produce obras de justicia. Por ejemplo, en Gálatas 5:6, San Pablo coincide plenamente con esta enseñanza. En Gálatas 5:6 dice de esta manera, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, y versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Se da cuenta? No es correcto decir que la enseñanza de la salvación por gracia, por medio de la fe, excluye la enseñanza clara de que no es necesario llevar una vida de buenas obras. No es así. Dice también el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo, y ustedes conocen seguramente muy bien ese pasaje, en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos salva no por buenas obras, sino por gracia y para buenas obras, como dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la verdad completa del Evangelio. No está separada, sino que al contrario, depende. Una vida de santidad y de buenas obras depende de que creamos en el Evangelio de la gracia por medio de la fe en la obra de Cristo. Hay otro pasaje que yo quiero leerles que habla de esto, que está en Tito capítulo 3, la carta de Pablo a Tito capítulo 3, versículo 5 y versículo 8. Quiero hoy dejar bien sentado esto para que entendamos que no hay ninguna contradicción y que toda la enseñanza de la Biblia es la misma, sea quien sea el que haya escrito, el que haya puesto su mente y su mano para escribir por inspiración del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y esto escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Es lo mismo entonces que nos enseña Santiago, y que se puede resumir, por ejemplo, en este versículo del capítulo 2 de Santiago, versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Y todo esto es obra de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. La salvación por gracia por medio de la fe, y también la vida de santidad en amor. Eso también es obra
obra de Dios en nosotros. Por eso leímos hace un momento que dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice también la palabra de Dios que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Dios es el que hace eso en nosotros. Nos hace querer hacer su voluntad y nos lleva a hacer también su buena voluntad, según su buena voluntad. Ninguno de nosotros se salva por sí mismo y ninguno es justo por su propia justicia ni por sus propias obras, sino que la obra de salvación, la obra de justificación que Dios obra por Jesucristo es la que nos salva, nos justifica sin obras, así como leímos hace un momento en Efesios, y sí para buenas obras. Vamos a entrar un poco en los detalles de la carta. Ya hablamos un poquito de San, el remitente de esta carta, el escritor de esta carta. ¿Cómo se presenta él? Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo quiero detenerme un poquito en esta presentación de él, cómo él qué características suyas él presenta aquí. Y él se presenta como siervo. La palabra siervo, algunas veces ya hemos dicho aquí, se puede perfectamente traducir como esclavo. Aquí la palabra siervo, y cualquiera que tenga acceso a algún diccionario bíblico que pueda ver la etimología de esta palabra, es la palabra esclavo. En varias partes nosotros encontramos esta misma este mismo uso de la palabra siervo, se presenta a Dios mencionándole puntualmente con el Señor Jesucristo. Le invito a mirar eso, por ejemplo, en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver otras veces en que se menciona a Dios y al Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Y ya vamos a ver por qué. 1 Corintios 1, versículo 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por favor, mantengan su atención en esta manera en que se presenta a Dios y al Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 3:11 también. Muchas partes hay, pero solamente a modo de ejemplo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 11. Dice: mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a nosotros, a vosotros. Y en muchos otros lugares, al iniciar y al terminar las cartas se usa de esa manera. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo mostrar, hermanos? Aquí hay una aparente distinción, como si fuese que se trata de dos personas distintas. Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, dice. ¿Realmente está hablando así de que son distintos o está queriendo enseñarnos que son iguales? Bueno, vamos a ver qué es lo que en la mente
de un hebreo y en la escritura también, era claro que nadie podía ser siervo de dos personas al mismo tiempo. Nadie podía ser siervo, por eso yo les remarqué que aquí la palabra siervo es esclavo. Nadie podía ser esclavo de dos señores al mismo tiempo. Acuérdense que él dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, podía en aquella cultura, en aquel tiempo en que la esclavitud era algo totalmente normal, que se podía deber a deudas, o podía alguien ser esclavo de un señor y también de otro al mismo tiempo. No se podía. Jesús mismo dijo en una ocasión también, en Mateo capítulo 6, versículo 24, yo no voy a leer ahora, pero ustedes pueden verificar. Jesús mismo dijo que ninguna persona puede servir a dos señores, ¿sí? Porque dice que le va a aborrecer a uno y amar al otro, o le va a estimar a uno y va a menospreciar al otro. O sea, no se podía ser siervo o esclavo de dos personas al mismo tiempo, ¿sí? También en Mateo capítulo 4, versículo 10, Mateo capítulo 4, versículo 10, eso es en la tentación de Jesús en el desierto. Jesús cuando estaba siendo tentado, Mateo capítulo 4, versículo 10, a la propuesta del diablo de adorarle, de postrarse delante de él, ¿sí? Dice que Jesús le respondió de esta manera: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ojalá podamos captar aquí estas palabras, el sentido de estas palabras. La palabra de Dios en la ley mosaica ya decía esto que aquí el Señor está citando, el Señor Jesucristo citó para rechazar la propuesta, la tentación de Satanás, y le dijo: escrito está, solamente al Señor tu Dios le vas a adorar, solamente a Él le podés servir, ¿sí? Solamente a Dios. ¿Se puede servir a otra persona además que a Dios? No, no se puede. Además que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque si le servía a dos señores, si sos esclavo de dos señores, a uno le vas a amar y a otro le vas a aborrecer. A uno le vas a menospreciar. A uno le vas a menospreciar, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se menciona en las Escrituras a Dios y al Señor Jesucristo si son uno mismo? No bastaría con decir a Dios nomás o al Señor Jesucristo nomás. Era necesario hacer de esta manera precisamente para afirmar la doctrina, que era algo novedoso. Esta doctrina, porque Jesucristo no estaba en el Antiguo Testamento, no estaba revelado, ¿verdad? Y los apóstoles y los profetas fueron dados a la iglesia como dones a la iglesia en su tiempo fundacional, precisamente para poner el fundamento de la sana doctrina. Y en este fundamento de la sana doctrina había que afirmar qué quiere decir lo que Jesús dijo cuando dijo en San Juan capítulo 10, Él dice: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo, mi Padre y yo uno somos. El Padre y el Hijo son uno, iguales en dignidad, en deidad, ¿sí? Son uno solo. Y por eso es que era necesario mencionar
mencionar así de una manera clara al Padre juntamente con el Hijo. Y voy a poner algunos ejemplos más para mostrar esto, que en esencia son uno y tienen la misma dignidad. Solamente Jesús es igual al Padre. Así que cuando Santiago dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está afirmando que Dios el Padre y Jesucristo son iguales en su deidad, en su esencia, son uno, así como Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. En ningún caso otra persona, por buena o por santa que sea, puede ser igualada al Padre. Nosotros no podemos ser en nuestra devoción, en nuestro espíritu, nosotros no podemos tener dos señores, sino solamente Dios. Solamente Dios en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Es blasfemo decir ciertas fórmulas que se usan en el mundo religioso. Es totalmente blasfemo igualar en dignidad o en autoridad a cualquiera que no sea Dios. Algo que se dice muy comúnmente. Bueno, estoy bien gracias a Dios y a Dios y a la Virgen, o gracias a Dios y a mi patrono San esto o San aquello. Eso es blasfemo, hermanos. No se puede igualar a nadie con Dios, ¿sí? O si Dios quiere y sea quien sea, que no sea Dios, el único con quien se puede hacer eso y con quien se hace eso en la Escritura es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque Jesús es uno con Dios, el Padre. Y por eso, y eso era necesario asentar, afirmar en las enseñanzas, y se afirmó en la palabra de Dios que permanece para siempre. Y esa es la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso Santiago dice de sí mismo, siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5, versículo 3. Miren, por favor, San Juan capítulo 5, versículo 3. Jesucristo dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ven? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí? El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo aquí la carta? Un poquitito más. Vamos a avanzar un poquitito más. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Estamos en el versículo 1 de Santiago, Santiago 1:1. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La carta de Santiago, que fue la primera de las escritas en el Nuevo Testamento, se escribe cuando todavía la mayoría de los creyentes eran de origen judío, hebreo, ¿sí? Primeramente, y aquí todavía no había una cantidad grande, salvo alguna que otra excepción, como Cornelio, por ejemplo. Porque el Evangelio no había sido todavía predicado de manera masiva entre los gentiles. Dios llamó a Pablo después para hacer eso. Entonces la mayoría de los creyentes en la iglesia naciente eran de origen judío, y que estaban dispersos ya de hecho desde el cautiverio bajo Asiria. Había quedado una gran cantidad de judíos dispersos de las 12 tribus. Pero además hubo una gran persecución que se desató
y que está contado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos. Después que aquellos 3.000 y después otra gran cantidad fueron creyendo en las primeras predicaciones, ¿verdad? En la primera luego ya se creyeron y fueron bautizados como 3.000 personas. Todos eran de origen judío. ¿Sí? Después se desató la persecución porque la orden de Dios había sido que ellos fueran por todo el mundo, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios después permitió, seguramente que podríamos decir que Él mismo mandó esa persecución y salieron. Y dice la palabra de Dios que es todos los que fueron dispersados iban y predicaban el Evangelio a donde fueran. ¿Sí? Porque eso es lo que tenían que haber hecho y ellos se quedaron ahí en su lugar. Bueno, entonces estaban dispersos. Estos creyentes de origen judío estaban dispersos. La idea aquí es que todos los creyentes dispersos por todo el mundo, escuchen lo que aquí el Espíritu está inspirando, ¿sí? Entonces nosotros también hoy somos destinatarios, así como de todas las Escrituras, de estas enseñanzas, como que están dirigidas a todos los creyentes, ordenadas para nuestra enseñanza, así como dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. En esa convicción, hermanos, yo les propongo ir leyendo estas enseñanzas de Santiago y escuchar, no como oidores olvidadizos, sino para poner en práctica sus enseñanzas para la gloria de Dios Padre. Voy a terminar hoy leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 y a tratar de sellar con esto el propósito de esta epístola y de los estudios que vamos a ir teniendo en los siguientes domingos. Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Dice de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hace poco estábamos leyendo el Apocalipsis y también da ese mensaje y esa enseñanza cuando dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen, y los que guardan las palabras de esta profecía. Eso es lo que siempre enseña la Biblia, eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es para escuchar y para guardar, para hacer conforme a ella, ¿sí? Entonces dice aquí, cuando es hacedor de la obra, entonces va a ser bienaventurado. Leamos, hermanos, les invito a estudiar, leer en sus casas y después vamos a venir y a reforzar eso aquí. Seamos bienaventurados escuchando esta carta en la que se nos motiva a que si realmente tenemos fe, la fe de Cristo, si somos salvos por la fe en Cristo, el mayor don de Dios es Jesucristo, y por Él somos salvos por su obra. Si realmente somos salvos, entonces mostremos esa fe por nuestra manera de obrar. Y así sea, hermanos, seamos oidores sabios y no oidores olvidadizos, para la gloria de Dios. Vamos a orar y a terminar por hoy. Vamos a dar gracias también por las ofrendas y pedir la bendición del Señor para toda esta
se inicia hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por las cosas que dejaste escritas para nuestra enseñanza, por todas las riquezas que en ella podemos encontrar. Señor, gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y que es también nuestra justicia y nuestra sabiduría. Gracias por las bendiciones que recibimos de Dios, de vos, Señor, de lo alto, y por el trabajo, por el sustento, por el pan de cada día. Gracias por las ofrendas, gracias porque pusiste en cada uno de tus hijos, Señor, el sostener la obra con las ofrendas, con el trabajo, con el tiempo, con el servicio de los que están sirviendo en los diferentes ministerios, Señor. Oramos por eso y para que todo sea hecho en el Espíritu y para la gloria de tu nombre y de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.